sesión. El acta de la sesión 112 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 112 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, señoras diputadas y señores diputados, invitados a esta sesión. La siguiente es la cuenta. Oficio número 564 del Fiscal Nacional de fecha 7 de septiembre del 2020, en respuesta al oficio número 260 de esta comisión, relacionado con los casos de los señores Romario Veloz, César Vélez y Rolando Robledo, muerto el primero y herido los segundos, a causa de disparos percutados por funcionarios del Ejército en las manifestaciones sociales verificadas el pasado 20 de octubre del 2019 en la ciudad de La Serena. Oficio número 20.549 del Subsecretario del Interior, mediante el cual remite información de la glosa número 05 correspondiente a esa subsecretaría. Y por último, una nota del abogado señor Gabriel Osorio, mediante la cual excusa su asistencia a la presente sesión por imprevistos de última hora. Esa es toda la cuenta, señoras y señores diputados. Ruego a las señoras diputadas y señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. No se ha solicitado la palabra, por lo menos lo que yo estoy viendo hasta ahora. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. En varios ha solicitado la palabra la diputada señora Carmen Gers. Ofrezco la palabra, diputada Gers. Gracias, presidenta. Creo que llegué un poquito tarde. Era para que tomáramos el acuerdo de oficiar al secretario general de la OEA en relación con la revocación del cargo del secretario Pablo Abreu, decisión que tomó, no obstante que la totalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió a Almagro que revocara esa decisión, cuestión que no hizo. Habíamos hablado, digamos, de la necesidad de oficiar a la OEA. No sé si se puede hacer directamente, creo que sí, no necesariamente a través de la Cancillería, para que nos informen sobre esa decisión. De acuerdo, diputada Gers. Señor secretario, podemos tomar, o sea, no hay que establecer a lo mejor el acuerdo, pero es importante informar respecto a este oficio. ¿O sí lo tenemos que acordar? Presidente, yo prefiero que haya un acuerdo de la comisión. Ya. ¿Sí? De todas maneras, solicite en este minuto usted el acuerdo, porque además se ha conectado con la comisión el diputado señor Andrés Molina. Ya. Bueno, la solicitud es en lo que ha solicitado la diputada Gers respecto al oficio del secretario general de la OEA en los términos que la diputada lo ha planteado, para poder establecer la redacción, don Hernán, ¿Sí? Y solicitar el acuerdo a las diputadas y diputados. ¿Habría acuerdo, señores diputados? Por favor, indicarnos. Señor Bartolo, de acuerdo. Señor Tucapel Jiménez, de acuerdo. Señor Molina, de acuerdo. Señor Cristóbal Urruticoechea, de acuerdo. Señor Anullado. ¿De acuerdo? Y además tiene que estar el acuerdo del diputado señor Andrés Celi, que lo está señalando, y de la diputada Carmen Gers. Unanimidad. Unanimidad en el acuerdo, presidente. Gracias, señor secretario. Hago presente que esta sesión se celebrará en forma mixta, al cual saludo de manera presencial a la diputada Pamela Giles y también vía remota a través de la aplicación Zoom para los demás diputados y diputadas. Presidente, si me permite, el diputado Andrés Celi está solicitando la palabra. Diputado Andrés Celis, ofrezco la palabra.
Ahí sí. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, yo voy a tocar un tema que bueno, claramente está dentro de lo que se condice con los derechos humanos, pero también ha sido mencionado en la Comisión de Mujeres y también en la Comisión de Deporte, pero solamente quiero, quiero a modo de una constancia, o a lo menos de que quede en acta lo que ha sucedido con un jugador del Club Deportivo Colo Colo. Y las denuncias que habían, o que hay, o que existen en contra de él por violencia intrafamiliar, por su pareja y con la cual tiene él 3 hijos. Me parece que cualquier sea el club deportivo, cualquier sea la actividad deportiva, cualquier sea el deportista, cualquier sea la persona en general, una institución, y sobre todo cuando es profesional y existe una denuncia de una persona que está dentro de sus filas, a lo menos frente a hechos que estar en tribunales, debiese tener algún reglamento, algún protocolo, y debiera tomar acciones como mínimo preventivas, pero no hacer en un inicio oídos sordos cuando hoy día, todos los días, estamos viendo en el caso de las mujeres que son víctimas de maltrato físico y para qué decir psicológico. Entonces yo quería, como le digo, a modo de dejarlo, no sé, como constancia o dejarlo en acta, el repudio mío sobre esta denuncia de la pareja de jugadores Valencia. En esta oportunidad del Club Deportivo Colo Colo, podría haber sido de cualquier institución en general, pero me parece que la violencia de género, nosotros como Comisión de Derechos Humanos siempre debemos pronunciarnos y en definitiva siempre llamar a todas las instituciones de nuestro país para que reaccionen a tiempo y para que puedan defender, amparar y proteger a esa mujer que ella ha señalado, que ha tocado muchísimas puertas, se ha sentido absolutamente abandonada y recién haciéndolo público, ella ha sentido algún tipo de ayuda. Eso, Presidenta, muchas gracias. Ofrezco la palabra respecto al punto. Diputados, diputadas. Don Hernán, ¿no hay solicitud de palabra? No, si me lo permite, Presidenta, el diputado señor Celi ha pedido simplemente tenerlo presente en la sesión y dejar constancia en acta del repudio que le produce esta situación de violencia intrafamiliar en un jugador de Colo Colo. Ya, de acuerdo, lo dejamos establecido en el acta para la constancia que no ha solicitado el diputado Celi con respecto al repudio, en el cual también esta comisión se pudiera sumar, por eso era la pregunta, pero queda la constancia que nos ha señalado. Gracias, señor secretario. Esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos celebrados en contravención de las normas que protegen las tierras indígenas. Boletín número 12457-17. Para este efecto se ha invitado al profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Matías Mesa Lopendía, y a la señora abogada y académica de la Universidad de Chile, señora Nancy Yáñez Fuensalida, y al abogado señor Gabriel Osorio, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Andrés Bello, quien se excusó. Debo otorgar la palabra por el orden al señor Matías Mesa Lopendía, posteriormente a la señora Nancy Yáñez. Ofrezco la palabra, don Matías.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión. Aprovechar de saludar también a la doctora Yáñez. Está como muy bajito el audio. Bajito. ¿Pudiera ser un poquito más, don Ahí Matías? está mejor, ¿o no? A ver, dame un segundo. ¿Ahí está mejor, Presidenta? Sí, ahí Mucho sí. bien. Ya. Muchas gracias. Perfecto. Por su intermedio, agradecer esta invitación y saludar a los demás miembros de la comisión, también a la doctora Yáñez, invitada a esta comisión, de quien tuve la suerte de ser alumno en mis años de estudiante de pregrado y con quien he tenido oportunidad también de colaborar en trabajos académicos. Voy a compartir pantallas, si tengo un poco de suerte, necesito que me habiliten la función, me dice la aplicación. Si no puedo, a ver. Mientras tanto, Ujú. no sé si habrá podido el informante o sea, la persona que está encargado de poder apoyarnos en el ingreso a la conexión, porque el diputado Raúl Saldívar, no sé si habrá podido ingresar. Y el diputado señor Saldívar está presente también. Ah, ya, Presidenta. había tenido alguna dificultad y Me yo no costó- me había fijado. Me Gracias. costó ingresar, Presidenta, pero lo logré finalmente. Muchas gracias. Ah, ya, muchas gracias. Ahora sí, don Matías. Ya. otra vez con Ahora la sí. palabra. Ahí sí. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, Perfecto. Bien, entonces lo que voy a presentar hoy día es básicamente el contenido del informe que hace unas semanas le hicimos llegar, que precisamente analiza el alcance del proyecto de ley que está en consideración de la Comisión. Básicamente vamos a hacer un breve esbozo de el tratamiento que el derecho internacional de los derechos humanos da a la cuestión de las tierras indígenas. Entiendo que la doctora Yáñez va a hacer una profundización de ese tema, así que voy a pasarlo muy someramente. Luego voy a explicar con un poco más de detención el estatuto de las tierras indígenas en la Ley de Desarrollo Indígena, que si bien el proyecto no pretende intervenir en la Ley de Desarrollo Indígena, sí busca regular parte de sus efectos, ¿no? Y finalmente vamos a analizar en concreto la propuesta contenida en el proyecto. Bien, en el derecho internacional de los derechos humanos es importante tener presente que se consagra una protección especial de las tierras fundada en lo que los distintos instrumentos, y en particular el Convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional que, como bien se sabe, es vigente y está ratificado por Chile, por lo tanto resulta obligatorio. Este tratado reconoce explícitamente una relación especial que los pueblos indígenas mantienen con sus tierras y territorios, ¿no? Y esta relación especial es protegida por el derecho internacional, no solo por el Convenio 169, sino que en particular también en el desarrollo jurisprudencial que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se trata de una protección que se extiende no solo a las tierras, sino que al hábitat en general, o sea, todo el espacio donde interactúan y habitan los pueblos indígenas. El Convenio 169 y en general el derecho internacional reconoce una serie de derechos, pero quisiera aquí mencionar algunos de los cuales están más íntimamente vinculados con este proyecto, en particular la obligación de delimitar las tierras indígenas, la obligación de establecer mecanismos para resolver, mecanismos adecuados para resolver las reivindicaciones de tierras, y además adoptar mecanismos para impedir el aprovechamiento de terceros respecto de, en particular respecto de la ley, ¿no? Impedir el aprovechamiento de mala fe, ¿cierto?, de las leyes nacionales, y sancionar las intrusiones no autorizadas de terceros en tierras indígenas. También en la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, que, como dice su nombre, es una declaración, no es un tratado internacional, pero sí es un instrumento que tiene mucha importancia en el orden internacional, en particular porque recoge estándares que están consagrados en otros instrumentos y en general, como ha dicho el relator especial de Naciones Unidas, se dedica básicamente a aclarar la aplicabilidad de derechos que están reconocidos en los tratados internacionales a los pueblos indígenas. Y aquí señala que deben establecerse mecanismos eficaces
para la prevención y el resarcimiento, entre otras cosas, de los actos que tengan por objeto o consecuencia desposeer a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios o recursos, ¿no? Esto tiene una vinculación, ¿no?, con el objetivo del proyecto y que, de acuerdo a como lo señalan los autores, tiene precisamente la finalidad de evitar, ¿cierto?, que salgan tierras del patrimonio indígena. Bien, en materia de protección de las tierras indígenas, la Ley de Desarrollo Indígena, que es del año 93, está bastante alineada con el estándar del Convenio 169. Esto no es casualidad. El Convenio 169 se negoció en los años 80 y se adoptó en el año 89 y entró en vigor el año 91. El mismo año en que entró al Congreso Nacional el proyecto de ley que termina siendo la Ley de Desarrollo Indígena, ¿no? Entonces hay una conexión en el origen. Y por lo mismo reconoce esta relación identitaria de la que habla el Convenio 169, que justifica la protección especial de las tierras indígenas. Para ser un poquito más claro sobre esta relación, básicamente se refiere a que la identidad indígena se construiría a partir del vínculo que estos mantienen con sus tierras y territorios, ¿no? Eso es un poco lo que busca proteger el Convenio 169 y también la Ley de Desarrollo Indígena. Y a partir de esto establece un mandato de protección y ampliación de las tierras indígenas. En el contexto de ese mandato, la Ley de Desarrollo Indígena establece un conjunto de prohibiciones respecto de actos jurídicos que recaen sobre estas tierras indígenas. Prohibiciones que recaen fundamentalmente respecto de actos jurídicos celebrados entre indígenas, personas indígenas o comunidades indígenas titulares de derechos de dominio sobre tierras indígenas respecto de terceros, ¿no? Es la regulación de los actos jurídicos que recaen sobre tierras indígenas entre personas indígenas y no indígenas. Esto, según especialistas, en este caso José Bengoa, ha creado un submercado de tierras. O sea, no quiere decir, en otras palabras, que este conjunto de prohibiciones saquen del mercado a las tierras indígenas. Lo que hacen es que crean un mercado especial, que es un mercado de los indígenas. Por lo tanto, las tierras indígenas pueden ser objeto de transacciones jurídicas, pero al interior de lo que la Ley de Desarrollo Indígena denomina las etnias, ¿no?, lo que hoy día se conoce como los pueblos indígenas. ¿Cuáles son estas prohibiciones? La enajenación, que significa, en un lenguaje más coloquial, ¿cierto?, la transferencia del dominio, o sea, la transferencia de la propiedad, básicamente la compraventa, ¿no? Ese es un ejemplo clásico de enajenación, aunque no el único. Hay distintos entendimientos de enajenación, pero no voy a entrar en ese detalle, ¿no? También está prohibido el embargo, ¿cierto? El gravamen, que supone la constitución de otros derechos reales distintos al dominio sobre una cosa, típicamente el usufructo, las servidumbres, las hipotecas, etc. Todo eso son gravámenes y está prohibido, por tanto, hacer gravámenes en favor de terceros no indígenas sobre tierra indígena, salvo específicamente una parte específica de la tierra que es la casa habitación, ¿no? Que eso no se puede gravar ni siquiera en favor de indígenas, salvo que haya una autorización especial de CONADE. También y esto es muy importante porque la ley establece explícitamente la prohibición de que terceros adquieran tierra indígena a través de la figura de la prescripción. La prescripción, ¿cierto?, es un modo de adquirir el dominio reconocido en el Código Civil chileno, que permite a una persona hacerse dueña por la posesión de una cosa más el transcurso del tiempo y otro conjunto de requisitos legales que están establecidos en el Código, ¿no? Entonces, no se puede adquirir la tierra indígena a través de este mecanismo. Quizás es importante tener presente una cierta complejidad del derecho civil chileno en particular, que tiene que ver con cómo uno se hace dueño de las cosas. Uno tiende a pensar que uno se hace dueño por ejemplo, si uno compra una casa, uno tiende a pensar de que se hizo dueño de esa casa por el contrato de compra-venta. Pero el Código de Bello distingue entre el título y el modo de adquirir el dominio, ¿no? Entonces, este es un detalle porque después vamos a ver que tiene una cierta relevancia para los efectos de esta ley. Porque una cosa es el título con el cual yo presento, por así decirlo, por ponerlo en términos coloquiales, yo postulo a hacerme dueño de algo. Y otra cosa es cómo me hago dueño. Uno de los métodos, ¿cierto?, es la tradición, ¿no?, que es la entrega de la cosa acompañada de un título que transfiera el dominio, en este caso la compra-venta. Y otra de esas maneras es
la prescripción adquisitiva, ¿no? Ese es un modo de adquirir el dominio, cuyo título, bueno, ahí no vamos a entrar en ese detalle, porque ya puede ser una complejidad que es innecesaria en este ámbito. Otras prohibiciones son el arrendamiento, comodato, cesión de tierras comunitarias, y lo mismo respecto de las tierras individuales cuando dicho arrendamiento, comodato, cesión exceda los 5 años. Aquí tenemos una tabla donde se detalla, ¿cierto?, el acto jurídico y cómo su alcance y el modo en que está regulada su transacción respecto, siempre estamos hablando de terceros ajenos a la etnia en cuestión. Ahora, ¿cuál es la sanción a la contravención de estas prohibiciones? Y esto es muy importante porque aquí es donde entra, por así decirlo, a calar el proyecto que estamos analizando. ¿Qué dice la norma? Dice, los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta. Aquí hay que tener presente que el legislador no reguló lo que entendía por nulidad absoluta en este contexto, ¿ya? Entonces, aquí lo que aprende cualquier estudiante de Derecho en su primer año, en Derecho Civil 1, ¿cierto?, es que el Código Civil es la norma supletoria. ¿Qué significa que la norma supletoria? Que cuando no hay una ley especial, uno tiene que recurrir a esta norma supletoria, este derecho común y general que está contenido en el Código Civil. Y ahí está regulado la nulidad absoluta. Ahora, igual aquí hay que hacer una prevención, porque parte de la doctrina civil ha cuestionado este carácter supletorio del Código Civil a toda circunstancia, digamos, ¿no? El carácter supletorio del Código Civil se funda en el artículo 4 del Código Civil, que no es tan claro en esta materia. Lo que dice es que van a haber ciertas materias que se van a regular por leyes especiales. Eso es lo que dice el artículo 4, por código especial. Pero lo significativo de esta parte de la doctrina es que dice que se ha desarrollado tanto los ámbitos especiales regulados, los ámbitos de la vida civil, de la vida jurídica civil, que están regulados por legislaciones especiales o por códigos especiales, que a veces esos ámbitos especiales tienen una lógica propia, que es distinta a la lógica del Código Civil. Y por lo tanto, no sería en esos casos aplicable así a buenas y primeras o necesariamente el Código Civil como norma supletoria. Por ejemplo, en el caso, ¿qué ramas del derecho civil en el sentido amplio de la palabra tienen una regulación especial que podría tener una lógica distinta a la del Código Civil? Por ejemplo, típicamente el derecho del trabajo, o por ejemplo, el derecho del consumidor. Y uno podría postular, ¿cierto?, la idea de que el derecho, la legislación indígena contiene lógicas distintas a las del Código Civil. Es un derecho especial con lógicas distintas y por lo tanto no sería de aplicación supletoria el Código Civil, en cuyo caso la nulidad absoluta, las reglas de nulidad absoluta deberían construirse a partir de un acto de interpretación de quien los aplica, ¿no? Ahora, esa es una eventual manera de entender el problema. Ahora, lo que digamos, la primera respuesta que va a encontrar uno cuando propone este problema a la comunidad jurídica va a ser, sin lugar a dudas, de que lo que regula la nulidad absoluta de la Ley de Desarrollo Indígena es las reglas generales del Código Civil, ¿ya? Entonces, si se escribiera esa idea, ¿no?, si se desechara esta alternativa, esta interpretación alternativa, habría que mirar la regulación que establece el Código Civil. ¿Y qué es lo que dice el Código Civil respecto de la nulidad absoluta? Que es una de las dos formas de nulidad como sanción del derecho civil que contempla el Código. Es una nulidad que puede ser declarada de oficio o a solicitud de la Fiscalía Judicial o de cualquier interesado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, declaración de oficio quiere decir que el juez que está conociendo la causa, que se encuentra con una causal de nulidad absoluta en un instrumento que está conociendo en un juicio, la puede declarar por sí mismo, sin que las partes le pidan que lo declare, que es la manera como funciona normalmente el derecho civil en el ámbito procesal, ¿no? Siempre son las partes las que tienen que proponerle los problemas al juez, y en el fondo las partes son las que le entregan la competencia sobre el asunto que va a referirse. Pero en el caso de la nulidad absoluta, esta regla no opera, porque el Código Civil dice explícitamente que el juez puede de oficio declararla. La Fiscalía Judicial, ¿cierto?, que es lo que se conocía antes como el Ministerio Público, ¿cierto?, que es esta figura auxiliar de la Administración de Justicia, que vela por la corrección de la ley, ¿no?, de la aplicación de la ley, también puede solicitar la declaración de nulidad en un juicio. Y cualquier interesado, esto es importante porque cualquier interesado
puede pedir la declaración de nulidad. Cualquier interesado en el negocio jurídico, ¿no? No se trata de que yo estoy interesado porque tengo un interés en que se cumpla la ley. Ese es el interés de la Fiscalía Judicial. Cualquier interesado tiene que ser una persona que tiene un interés pecuniario, ¿no? Un interés en el negocio jurídico que está siendo cuestionado. Y la ley excluye aquí a aquel que celebró el acto a sabiendas. Entonces, pongámonos en el caso de una compraventa de una tierra indígena celebrada entre una persona indígena y una persona no indígena, aquel que vendió no está legitimado para reclamar la nulidad absoluta, ¿no? Eso es importante, porque limita las posibilidades, ¿cierto?, de reclamar esta nulidad en ese caso. Ahora bien, la jurisprudencia ha sido bastante constante al señalar que la sucesión, o sea, los herederos de aquella persona que incurrió en esta contravención, sí están habilitados para solicitar la declaración de nulidad absoluta. O sea, el saber que estaba celebrando un acto nulo no se transmite a los herederos. Eso es jurisprudencial y bastante contundente la jurisprudencia. La segunda cuestión, y que es fundamental, porque de eso se trata el proyecto que estamos analizando, es la cuestión del saneamiento. ¿Qué significa el saneamiento? Significa que el transcurrido cierto tiempo, en este caso 10 años, en el caso de la nulidad absoluta, la acción para reclamar el acto que contravino la disposición que prohibía el mismo acto, se extingue. O sea, se celebró en 1995 el contrato de compraventa. Y el 2006 han pasado 11 años y vienen los herederos a reclamar la nulidad absoluta, ya no tienen esa acción, porque se saneó, se mejoró, se sanó el acto jurídico. ¿Por qué es tan importante esto? Porque precisamente al quedar saneado, se extingue la acción para reclamar la nulidad, ¿no? La contracara, y esto es muy importante, la contracara de este saneamiento es lo que se conoce por prescripción adquisitiva extraordinaria, que ya les mencioné, ¿cierto?, que se refería a la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio que está reconocido en el ordenamiento jurídico chileno, que permite al poseedor de buena fe de una cosa hacerse dueño de esa cosa, transcurridos 10 años y otros requisitos legales que establece la ley, hacerse dueño. O sea, la prescripción más larga que conoce el ordenamiento jurídico chileno. Entonces, no es casualidad que el tiempo de prescripción adquisitiva más largo, que es de 10 años, coincide con el saneamiento de las acciones de 10 años. ¿Por qué les digo que esto no es casualidad? Porque es una manera en que el sistema clausura la transmisión de la propiedad, por así decirlo. O sea, genera una cadena cerrada de propiedad, de manera que siempre se va a poder identificar a quién es el dueño de una cosa. Porque transcurridos 10 años, aunque el título hubiese sido injusto, o aunque se carezca de título, o la razón que fuere, transcurridos 10 años, el otro adquirió por prescripción, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la Ley de Desarrollo Indígena rompe esta cadena. ¿Por qué la rompe? Porque establece, por un lado, que no se adquiere por prescripción, pero por otro lado invoca la nulidad absoluta sin regular la nulidad absoluta. Y eso genera una interpretación de que serían aplicables las reglas del Código Civil. Y por lo tanto, a los 10 años se queda sin acción para reclamar esa nulidad. Entonces se provoca una situación de incertidumbre que por supuesto que repugna a la vía civil, ¿no? No saber bien quién es el dueño de algo es algo complejo. Ahora, por supuesto que uno podría hacer la interpretación de que no es aplicable la regulación de la nulidad absoluta del Código Civil, sino que por tratarse de una legislación especial con su propia lógica interna, hay que construir una regulación especial para la nulidad absoluta de la Ley de Desarrollo Indígena, que sería la imprescriptibilidad, ¿no? Un poco en esa línea va este proyecto. Aquí voy a explicar un poco lo que acabo de decir con ejemplos. Veamos el caso de una compraventa, el que les señalé anteriormente. Es una persona indígena, dueña de un predio indígena, se la vende a un tercero no indígena. Pasan 15 años, la persona fallece en el año 9, sus herederos
se dan cuenta de esta compraventa y van a reclamarla. Entonces, ¿cuál es el problema que acá tienen? En el derecho chileno existe una acción que se llama la acción reivindicatoria, ¿no? Que es la acción que tiene el dueño no poseedor de la cosa para recuperar la posesión de la cosa, ¿no? El problema que tenemos es que el sistema chileno, la prueba de la propiedad en el sistema chileno descansa sobre la posesión, y la posesión a su vez descansa sobre la inscripción. Entonces, como cuando se hizo esta compraventa, naturalmente se inscribió en el conservador de bienes raíces, y el conservador de bienes raíces tiene muy pocas herramientas para evitar una inscripción de tierra indígena. ¿Por qué? Porque la ley solamente lo autoriza a rechazar las inscripciones cuando sea evidente el vicio, ¿no? Y hay contundente jurisprudencia que le dice que la indigenidad de la tierra no es evidente, requiere un estudio de los títulos. Por lo tanto, hay muchos casos donde los conservadores han rechazado inscripciones y las partes la llevan a los tribunales para exigir que le ordene la inscripción, y los tribunales ordenan esa inscripción. Ordenan esa inscripción porque dicen el conservador no puede hacer un examen de fondo de los títulos, solo los puede mirar por encima. Y como las dos personas que están haciendo la compraventa están interesadas en que esta resulte, el asunto muere ahí en primera instancia, no sube a la Corte de Apelaciones, donde podría haber otro tipo de decisión, porque el conservador de bienes raíces no tiene legitimación para llevar ese caso a la Corte de Apelaciones. Bien, entonces tenemos ese problema. Como la prueba del dominio depende de la prueba de la posesión, y la prueba de la posesión depende de la inscripción, y la inscripción está hecha, la única alternativa que le queda a los herederos de la persona indígena que vendió esta tierra es atacar el título. ¿Y cómo se ataca el título? Alegando su nulidad, pero ya transcurrieron 15 años de la compraventa. Por lo tanto, el título está saneado, si se entiende, que expira a los 10 años, ¿no? Esto, por cierto, genera un problema de certeza jurídica por un lado, pero también genera un problema respecto del mandato de protección y ampliación de tierras contenido en la Ley de Desarrollo Indígena. Una cuestión parecida pasa con los arrendamientos. Si hay un arrendamiento de una tierra individual o de una tierra comunitaria que esté prohibido, o sea, en el caso del individual que sea superior a 5 años, la acción que tiene el dueño para reclamar la restitución de un predio que no está, que está inscrito a su nombre, ¿cierto? Que no hay un problema de posesión, sino que de mera tenencia, como el caso de un arrendamiento, es la acción de precario. Y aquí el problema que tenemos es que aquel que tiene el título de arrendamiento de 15 años, 99 años, si se quiere, tiene el título saneado, porque con el transcurso del tiempo se sanea, ¿no? Lo puede alegar en el juicio, si no, no me pueden echar acá con precario porque tengo el título saneado. Ahora, la jurisprudencia ha rondado por otro lado, que tiene que ver con la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento, y durante mucho tiempo la Corte los rechazó, pero en el último tiempo, particularmente este año, han salido sentencias en que lo ha ido acogiendo, ¿no? Eso está en informes anteriores que ha elaborado la BCN y que le hicimos llegar en su momento. Entonces, ¿qué es lo que propone el proyecto? Y con esto ya voy cerrando la presentación. El proyecto propone establecer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, interviniendo el Código Civil. Después vamos a ver si eso es lo más apropiado o no. Es importante aquí señalar dos cosas. Uno, que esta imprescriptibilidad de la acción de nulidad no es nueva en el ordenamiento jurídico chileno, ya estaba contemplada en la ley de 1972, ¿no? O sea, no sería una cosa completamente nueva en el derecho chileno. Y lo segundo es que, de acuerdo a lo que señalan los autores del proyecto, la idea es evitar la pérdida del patrimonio indígena. Y aquí hay una discusión bien interesante que se suscitó a partir de la comisión investigadora, ¿cierto?, de la cuestión de las tierras indígenas, que sucedió por el caso del que en ese momento era subsecretario del Interior, subsecretario Uvilla. Y surgió una discusión sobre cuál era el carácter del Estatuto de Protección de la Ley de Desarrollo Indígena, ¿no? Por un lado, mayoritariamente los especialistas del derecho indígena abogan porque se trata de un estatuto real, o sea, es un estatuto de protección de las tierras indígenas, ¿no?
y un sector de los especialistas del derecho civil hablan de un estatuto personal, ¿no? Que es lo que protege a las personas indígenas. Este proyecto de ley, ¿cierto?, decanta por la primera interpretación, ¿no? Entonces, lo que busca es proteger el conjunto determinado o determinable de tierras indígenas que está reconocido en la ley 19.253. O sea, todas aquellas tierras que el 5 de octubre de 1993 eran ley indígena de acuerdo a la ley indígena, son las que están protegidas por este estatuto especial. Ahora, veamos qué efectos produce si se adoptara esta imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta de la Ley de Desarrollo Indígena. Aquí hay que ver el tema de los efectos de la ley en el tiempo. Hacia adelante, o sea, del día en que entre en vigor la eventual ley que se aprobaría a partir de este proyecto, no cabe ninguna duda de que cualquier acto en contravención va a poder ser atacado per secula seculorum porque es imprescriptible, ¿no? Porque por un lado no puede un tercero adquirir por prescripción y por el otro la acción de nulidad es imprescriptible, no cabe duda. La pregunta es hacia atrás, ¿cuál es el efecto? Entonces aquí se podría hacer una primera distinción, que son los actos celebrados durante la vigencia de la Ley de Desarrollo Indígena, pero antes de la modificación que se está discutiendo ahora. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que la prescripción, o sea, aquel que pueda alegar que prescribió la acción de nulidad, porque pasaron, no sé, 15 años de la celebración, esa cuestión no opera de pleno derecho, siempre tiene que ser alegada en juicio. Entonces, ahí hay una primera cuestión que uno tiene que tener claro. Los que están los prescribientes, como se dice, ¿no? Aquellos que están en posición de reclamar la prescripción de la acción de nulidad, solo tienen una expectativa, no tienen un derecho porque no ha sido declarado en juicio. Ahora, si ya se resolvió sobre una sentencia firme, ahí sí podríamos encontrar obstáculos para la acción retroactiva, ¿cierto?, de esta ley, ¿no? Porque generan derechos adquiridos por una parte, y por otro lado también porque el Tribunal Constitucional chileno ha interpretado que existe una especie de cosa juzgada frente al Poder Legislativo, que la cosa juzgada de las sentencias judiciales tiene un efecto también respecto del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en su función como legislador. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la ley aplicable al acto? ¿No? Y ahí tenemos la ley de efecto retroactivo. ¿Qué dice la ley de efecto retroactivo de la ley? Que es una ley del siglo XIX. Y que es importante tener presente también que es una ley común, una ley ordinaria, no tiene quórum especial, por lo tanto puede perfectamente modificarse, ¿no? De forma expresa o de forma tácita, ¿no? Incorporando, ¿cierto?, una solución a estos problemas que voy a explicar ahora en la misma reforma que se está planteando ahora. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que los contratos, las leyes vigentes a los momentos de la celebración de un contrato, se entienden incorporadas en el contrato. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, la ley que los contratos los celebré en 1995, esta compraventa de una tierra indígena, y en ese momento la prescripción era de 10 años, la prescripción de la acción de nulidad. Por lo tanto, eso uno podría argumentar de que está incorporado en el contrato. Sin embargo, la misma ley de efecto retroactivo de la ley establece que lo que pasa tiene reglas especiales para la prescripción, ¿no? Esto siempre la prescripción incompleta. Si la prescripción está completa y alegada en juicio, ya lo vimos que no hay mucho que hacer. Respecto de los casos en que la prescripción está permitida y cambia el tiempo de prescripción, por ejemplo, que dijéramos, no va a ser de 10 años, va a ser de 20 años, si está transcurriendo ese tiempo, la ley le entrega al prescribiente, o sea, aquel que pueda alegar la prescripción, la opción por una u otro cómputo, ¿no? La de la ley nueva o el de la ley antigua. Pero también la misma ley de efecto retroactivo establece que no puede ganarse la prescripción cuando está prohibida en la nueva ley, que parece ser el caso de que si es que se aprobara esta ley. Ahora, este artículo 26 de la ley de efecto retroactivo de las leyes parece aplicable a la prescripción adquisitiva. Y uno puede hacer un buen argumento de que también es aplicable a la prescriptiva por analogía, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tendríamos una cuestión no resuelta, ¿no? ¿Cómo aplica esta ley hacia el pasado, ¿no? Y quizás ahí conviene que el legislador considere la idea de regular esto también, ¿no?
Ahora, respecto de los actos celebrados antes de la vigencia de la Ley de Desarrollo Indígena, respecto de los actos translaticios de dominio, si es que ya se produjo la transmisión del dominio, la transferencia del dominio a un tercero, y ya hay derechos adquiridos, eso también tiene ahí un coto constitucional, ¿no? Respecto de los actos no translaticios de dominio, como los contratos de arrendamiento o los comodatos, etcétera, las conclusiones son las mismas, ¿cierto? La aplicación de la ley del efecto retroactivo de las leyes, y ya les mencioné, ¿cierto?, la jurisprudencia de los juicios de terminación de arrendamiento, que van, terminación anticipada de los arrendamientos, que van últimamente en la línea de proteger a la parte indígena. Entonces, eso es más o menos, en general, para sintetizar, bueno, para terminar, y después con eso luego sintetizo, la norma, el proyecto propone ubicar esta norma en el Código Civil, ¿ya?, donde se regula la nulidad absoluta. Y aquí hay ciertas preguntas que uno se hace, porque ¿por qué intervenir la norma general, ¿no es cierto?, que por lo demás, como ya vimos, también es discutible que sea aplicable en el ámbito del derecho indígena, ¿no? Entonces, ¿por qué intervenir allá cuando lo que se quiere hacer es limitar los efectos en un ámbito específico del derecho, que es la Ley de Desarrollo Indígena, ¿no? Pareciera que por técnica jurídica sería más apropiado incorporarlo en la propia Ley de Desarrollo Indígena, en el artículo 13. Así, bueno, a modo de síntesis, entonces señalar que hay un problema en la Ley de Desarrollo Indígena hoy día referido a la cuestión de la prescripción, porque se rompe la lógica, o se rompe esta cadena, ¿cierto?, que une la prescripción adquisitiva con la prescripción extintiva. Esto genera incertidumbre jurídica respecto de quién es el actual dueño del predio, en este caso, pero no solamente eso, sino que además también pugna con el mandato de la propia Ley de Desarrollo Indígena de propender a la protección y ampliación de las tierras indígenas, y además, por cierto, pugna con el mandato internacional contenido en el Convenio 169 de la OIT y también en el desarrollo del derecho internacional interamericano, en la misma línea, ¿no?, de la protección y ampliación de las tierras indígenas, ¿no? Dicho eso, la propuesta resuelve el problema futuro, pero deja incertidumbre hacia el pasado. Entonces, quizás el legislador puede encontrar conveniente revisar también los efectos de esta ley en el tiempo. Eso, señora presidenta, sería el informe que podemos presentar, y quedamos a disposición de la comisión para resolver cualquier inquietud, duda ulterior que pueda surgir. Muchas gracias, don Matías, por su presentación. Va a quedar a la espera de las preguntas posterior a la presentación que hará la abogada y académica de la Universidad de Chile, señora Nancy Yáñez, a quien ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los parlamentarios presentes y al abogado Matías Mesa, que, como bien dijo, persona a la que le tengo especial cariño. Hemos tenido oportunidad de trabajar juntos en estas mismas materias. Así que la verdad que yo creo que Matías nos dejó una serie de elementos sobre los cuales yo más bien, más que ahondar, quisiera establecer algunos énfasis. Tengo una presentación muy larga que entrega entrega insumos para la comisión y la voy a poner a disposición. Por lo tanto, sugiero no compartirla en pantalla, sino que hacerla llegar para efectos de que la comisión pudiera tenerla como antecedente, ¿no? En primer lugar, señalar qué es lo que yo quisiera partir por qué justifica el artículo 13 de la Ley sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, de la Ley 19.253. Yo creo que es importante tener en consideración, en primer lugar,
que esta ley busca efectivamente establecer un régimen de protección de las tierras indígenas que recoja la particular noción de propiedad que tienen los pueblos indígenas y que se sustenta en el vínculo cultural, espiritual, social que tienen los pueblos indígenas con el territorio. Nos decía Matías en su presentación, ¿no? Efectivamente, el Estatuto de Protección se fundamenta en la relación identitaria y efectivamente la tierra es un elemento que estructura la identidad indígena y por eso es que uno de los elementos diferenciadores de la propiedad indígena está la dimensión colectiva de la propiedad por una parte y en segundo lugar la circunstancia de que estén fuera del comercio humano, porque si son factores, si es un elemento que confiere la identidad étnica, por cierto que no constituye un bien de intercambio. Y aquí nosotros tenemos que tener un primer elemento en consideración, es que como bien señalaba Matías en su presentación, en el marco normativo chileno se ha establecido un submercado de tierras que está restringido a los pueblos indígenas y está restringido a que ambas partes pertenezcan a un mismo pueblo indígena, pero de alguna manera eso denota una concepción que desde la perspectiva de la especificidad étnica de la propiedad indígena merece cierto cuestionamiento y es el resultado de una historia legislativa en la cual finalmente lo que ha intentado el legislador chileno durante toda la tradición republicana es someter las tierras indígenas al Estatuto del Derecho Civil y finalmente llevarlas al mercado de bienes y servicios. El decreto ley 2568, así como el 2885 respecto al pueblo Rapa Nui, el 2568 de 1979 en relación a la propiedad, a la propiedad mapuche, ¿no? Homologó el régimen comunitario al del Código Civil y así fue como estableció que bastaba que un miembro de la comunidad solicitara la división de las tierras para que éstas pudieran ser subdivididas y de esa forma entonces la propiedad comunitaria mapuche quedó mayoritariamente conformada por hijuelas individuales, favoreciendo distintos procesos de enajenación que contravienen finalmente lo que es la base cultural de la propiedad indígena como una propiedad que en definitiva recoge el vínculo particular que los pueblos indígenas tienen con sus tierras y territorio como base estructural de su proyecto civilizatorio. Entonces, el artículo 13 de la ley indígena buscó revertir de alguna manera lo que el 2568 había instaurado y por eso es que establece un estatuto mucho más robusto de protección que está determinado por la prohibición de enajenar, la prohibición de constituir, de enajenar en forma voluntaria o en forma forzada, ¿no? Por eso está prohibido la enajenación voluntaria y la enajenación forzada por vía del embargo, la prohibición de constituir gravámenes y el elemento el elemento más relevante era precisamente la cuestión de la imprescriptibilidad, que como bien se señaló, recogía el mismo principio de la ley 17.729. De esta manera, entonces, el artículo 13 de la ley indígena dotaba a las tierras indígenas de un estatuto especial de protección por exigirlo el interés nacional, porque finalmente había un principio jurídico superior de salvaguardar la integridad del patrimonio territorial indígena. En ese mismo precepto donde se establecieron estas prohibiciones, finalmente se establece entonces la sanción, ¿no? Que es que los actos que se celebren en contravención a este artículo serán nulos de nulidad absoluta. Y esto va en el inciso final. Uno se inclinaría efectivamente porque una interpretación armónica del artículo determinara que si es imprescriptible, si no se puede adquirir en definitiva, si no se puede adquirir por prescripción la propiedad indígena, también es
imprescriptible la acción por medio de la cual se reclama la nulidad de los actos que se celebren en contravención, porque de lo contrario se vaciaría en definitiva de contenido la norma que determina la imposibilidad de adquirir por prescripción. En el día de ayer tuve ocasión de estar en un seminario solo con civilistas discutiendo a este respecto, así que vengo bien instruida. En esa discusión había cierto consenso en que no cabe duda que en definitiva la imprescriptibilidad, la imposibilidad de prescribir de adquirir por prescripción opera adecuadamente cuando se realizan actos o contratos que implican la enajenación, porque cuando se celebran actos y contratos que implican enajenación, y no obstante que se pudieran inscribir en el conservador de bienes raíces, al estar prohibida la adquisición por prescripción, no se logra constituir el elemento habilitante de la prescripción, que es la posesión, ¿no? Entonces, en una discusión puramente civil, uno podría decir de que ahí hay una salvaguarda. Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja cuando finalmente se utilizan otro tipo de contratos que pueden implicar una enajenación simulada o que en definitiva utilizan la simulación para generar un fraude a la ley y por esa vía enajenar. Y aquí el caso paradigmático son los arriendos sobre el límite establecido por la ley. En el pasado eran a 99 años y hoy día podrían ser a 5 años renovables indefinidamente. Entonces, si tenemos contratos de arriendo renovables que se pueden prorrogar indefinidamente, entonces nos podemos encontrar con la situación de que efectivamente ahí se produce una situación de enajenación encubierta y en donde la acción, en definitiva, esta incertidumbre sobre la imprescriptibilidad de la acción de nulidad podría efectivamente tener mucha importancia. Entonces, dicho esto, yo el primer punto que quisiera plantear es la necesidad de tener una solución legislativa que zanje la posibilidad, la eventualidad de esta controversia, es decir, que puedan haber distintas interpretaciones. Personas que sostengan, yo me inclino por esa posición, de que la nulidad absoluta que establece la ley indígena está regulada por los principios que inspiran esta legislación y que por lo tanto buscan precisamente que se cautele en definitiva el patrimonio territorial indígena, se proteja el patrimonio territorial indígena, pero eventualmente pudieran darse estos vacíos. Entonces, para poder ilustrar sobre los posibles vacíos que pudieran en definitiva presentarse, me pareció relevante poder compartir con ustedes el fallo más reciente de la Corte Suprema, que es Huilipán con Toro, que es de marzo del presente año. No sé si efectivamente Matías se refería a ese fallo en particular, pero revisar un poco la jurisprudencia a fin de ver cómo los tribunales han zanjado esto. Porque la sentencia más reciente va en la línea de garantizar el estatuto de protección y reconocer la especificidad que tiene la ley 19.253 a la hora de interpretar. En definitiva, no solamente si ha existido un fraude a la ley, cómo se salvaguarda la propiedad indígena, la ley sobre efectos retroactivos de las leyes y el plazo para ejercer las acciones. Fíjense que este caso es bien interesante porque la acción se interpuso en el año 2014 y por lo tanto si aplicáramos
si aplicáramos voy a chequear exactamente ahora la fecha la fecha del contrato. El contrato fue del año, el contrato es del año 83. El contrato de arriendo es del año 83. La acción se interpuso el año 2014, es decir, estaba totalmente prescrita la acción. Por lo tanto, en definitiva, aquí la Corte Suprema se ha inclinado precisamente por... se inclinó en definitiva por aplicar la normativa de la ley indígena y sometió y no hizo cuestión sobre la prescriptibilidad de la acción. Sí hizo fundamentalmente cuestión, solamente se pronunció sobre la necesidad de poner término al contrato precisamente porque se configuraba el fraude a la ley. Primero, yo diría lo siguiente. Estableció que el espíritu de la reforma a la ley indígena es la protección de las tierras indígenas por exigirlo el interés nacional. Que la jurisprudencia, dice el fallo, ha hecho prevalecer el estatuto de la ley indígena. Sin embargo, aquí hizo presente que habían que no solamente la ley indígena establece un estatuto de protección de las tierras indígenas, sino que la ley 17.729 hacía lo propio. De modo que cuando se celebró este contrato también se hizo en contravención a las normas de la ley 17.729. ¿No? Estableció entonces que había una clara intención de eludir la ley, y que de eludir la ley y encubrir en definitiva la enajenación que sostiene el contrato de arriendo, porque en último término lo que hace es privar a la persona del goce sobre la propiedad, no solo por la vida del contratante, sino que en realidad lo hace en el fondo, por indefinidamente por todas las vidas naturales de sus herederos, porque el contrato además especifica que se podrá ceder el contrato de arriendo indefinidamente, no obstante la muerte del titular. Y respecto a la ley de efecto retroactivo de las leyes, aplica el artículo 12 de la ley de efectos retroactivos de las leyes, que indica que si bien el contrato se celebró con anterioridad a la vigencia de la ley indígena, sus efectos se han extendido en el tiempo más allá de la extinción de la ley 17.729, su derogación, más allá de la derogación de la ley 17.729, y por lo tanto, habiendo traspasado sus efectos al tiempo de vigencia de la ley 19.253, se tiene que regular por esta normativa. Entonces, el fallo en definitiva es interesante porque yo creo que habilita a la Cámara de Diputados para zanjar una cuestión que puede generar incertidumbre jurídica, ¿no? Los tribunales de justicia dan cuenta que la ley indígena responde a un estatuto especial de protección y en consecuencia ese estatuto especial de protección justifica el aplicar el mecanismo institucional de la imprescriptibilidad. En consecuencia, la imprescriptibilidad de la nulidad absoluta para efectos de proteger la ley indígena está avalada por los tribunales de justicia y está en definitiva, y no podríamos pensar que existe aquí un vicio de constitucionalidad. Ahora, y de todas maneras hay que connotar que la jurisprudencia no ha sido del todo pacífica en esta materia y tenemos fallos que van en líneas distintas. En esta misma línea va la causa Roll 8.228 del 2010. La causa Roll 8.228 del 2010 establece
que la ley indígena es una norma de orden público, que se funda en el interés nacional, que tiene un carácter proteccionista, que tiene como fundamento principal salvaguardar la vida y las culturas indígenas, y que bajo esa perspectiva, entonces, su interpretación debe ir en la línea de proteger la ley indígena, de proteger las tierras indígenas, y por eso que determinó que la ley 19.253 rige in actum, porque es un estatuto especialísimo, y en consecuencia determinó que un contrato de promesa de compraventa celebrado con anterioridad a la ley indígena era nulo bajo la vigencia de la ley indígena, ¿no? Porque la ley indígena prohibía la absoluta de en forma absoluta la enajenación de las tierras indígenas, rigía in actum, y en consecuencia aquí era aplicable el artículo 12 de la ley de efecto retroactivo de las leyes que acabo de mencionar. No va en la misma línea un fallo del 2007, y uno podría decir que es un fallo previo al convenio 169, que es la sentencia ROL 4897 del 2007, que en un caso similar de una promesa de compraventa estimó que la ley de efectos retroactivos de las leyes prohíbe que se le aplique la ley indígena cuando el contrato de promesa de compraventa era anterior y aplicó la adquisición por prescripción. Entonces, creo que el proyecto va por buen camino en la medida en que nos permite tener certeza jurídica respecto a una situación que de generar un problema de ambigüedad en su interpretación o habiendo una jurisprudencia no uniforme, aunque como señala el último fallo, que mayoritariamente se inclina por la orientación proteccionista de la ley indígena, permite, como corresponde a un Estado democrático, zanjar en la deliberación del órgano democrático por excelencia el debate que pudiera generarse o la incertidumbre que pudiera generarse debiendo resolver a favor de la imprescriptibilidad. ¿Y por qué debe resolver a favor de la imprescriptibilidad? Porque es es el único camino que coincide con el estándar internacional en la materia, ¿no? Y aquí quiero recoger en particular un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso de los pueblos indígenas Cuna de Mandungandi y Emberá de Bayano con Panamá, que en el párrafo 142 la Corte Interamericana constata que la normatividad de varios países de la región reconocen la imprescriptibilidad y la inalienabilidad de la tierra indígena como una forma de salvaguardar los derechos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Y dentro de estos países menciona Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, ¿no? Estos son los mecanismos eficaces por medio del cual, en definitiva, se puede asegurar particularmente la incertidumbre que se pudiera generar a efectos que las prohibiciones del artículo 13 de la ley indígena tengan efectivamente sentido, porque si no es imprescriptible la acción de nulidad absoluta, se vacía de contenido la prohibición de la prescripción adquisitiva, ¿no? O sea, la norma en definitiva del artículo 13 podría carecer de todo sentido porque en definitiva sería letra muerta por la prescriptibilidad de la acción que permite la reclamación en definitiva que impide la reclamación judicial. Ahora, dos puntos más pequeñitos quisiera hacer. El primero es la referencia que se hacía a la titularidad de la acción de nulidad.
la acción de nulidad la tiene todo el que tenga interés en ello. La particularidad respecto de la situación de los pueblos indígenas y del caso que acabo de mencionar que la Corte falló en marzo de este año, es que la acción de nulidad le interpuso el mismo titular del dominio que celebró el contrato de arrendamiento a 99 años. Y alguien ayer me preguntaba y decía, pero nadie se puede aprovechar de su propio dolo, principio que estructura la legislación civil. O uno no puede ejercer la acción de nulidad contra los actos propios. Y aquí hay que tener particularmente en consideración por qué este es un estatuto especial y de qué forma responde a principios distintos a la legislación civil. Y por eso, en mi opinión, hay que mantenerlo diferenciado de la legislación civil. El caso de ese contrato de arrendamiento a 99 años es un caso que evidencia claramente la simetría de partes. El señor el señor Willy Pan, en este caso, recibió como canon de arriendo por una sola vez una suma de 100.000 pesos. ¿Ya? Evidentemente el contrato en sí mismo tiene un vicio de lesión enorme, tanto así que la contraparte ofreció zanjar la controversia judicial por medio de pagar la suma que corresponda al valor de mercado de la tierra, ¿no? Entonces, en las actuales circunstancias, y creo que por eso es tan relevante cuando a mí me tocó participar precisamente en el proceso de elaboración de la ley indígena, y esto fue una problemática central, porque lo que llegó de lleno a resolver como problemática de las tierras indígenas era precisamente cómo se celebraban contratos destinados a eludir la prohibición de enajenación, y uno de ellos eran los contratos a 99 años, ¿no? La mayoría de los cuales ya a esa fecha tenían la acción de nulidad, muchos de ellos prescrita. Entonces, es muy relevante considerar y mantener este como un estatuto especial regulado por principios especiales. Y eso entonces significa la imprescriptibilidad de la acción y tal vez hacer precisamente énfasis en la orientación proteccionista de la ley. En esta misma línea y en ese fallo se establece la situación de los contratos, de las situaciones de enajenación simuladas anteriores, los contratos a 99 años, ¿no? Ahí la ley exigió a CONADI que haga un estudio de los contratos que podrían constituir, de más de 10 años que podían constituir un caso de fraude a la ley por simulación para efectos de encubrir en definitivo una enajenación, buscando precisamente revertir actos que lo que han permitido es enajenar el territorio indígena, aprovechando o sin las salvaguardas necesarias para cautelar las condiciones de vulnerabilidad en las cuales se pueden llevar a cabo o de asimetría en la que se llevan a cabo estos contratos, y en Chile en particular, teniendo en consideración este proceso de fragmentación de la propiedad que ha llevado un estatuto de propiedad individual, una tierra que en la significación cultural, particularmente del pueblo mapuche, es vista como una propiedad colectiva. Por lo tanto, lo que hace uno de los miembros perjudica la totalidad de la comunidad, y una manera de salvaguardarlo es fortaleciendo el estatuto de protección de la tierra. Eso diría yo, y quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Le agradecemos a la señora abogada y académica Nancy Yáñez. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para las preguntas que nos quedan en los pocos minutos que nos quedan también. Le agradezco, don Hernán, por favor. Presidente, estoy chequeando precisamente a los señores diputados. El diputado señor Bartolú
Ha solicitado la palabra, presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Lino Bartolú. Ahora sí. Ahora me escucha, ¿no? Sí, Sí, perfecto. se escucha. Sí. Bueno, primero que todo, presidente, saludar a los invitados. En segundo lugar, me gustaría preguntarle a don Nancy una lista de invitados, abogados prestigiosos como Mario Correa, don Claudio Verdugo y don Jaime Alcalde, fueron ubicados para poder invitarlo a la comisión. Tengo entendido que el diputado Sangüesa entregó esta lista. No sé si lo pueden averiguar. Y después en temas generales, la verdad que uno como tiene una mentalidad de citadinos y no es con un modo de grandeza ni nada, sino que uno está acostumbrado a hacer el trato entre civiles, ¿no es cierto?, aquí en la comunidad de Yo Vivo en Arica. La verdad que yo, tratando de pensar el tema de los mapuches, ¿no es cierto?, cómo ellos pueden mejorar su estándar de vida, que los obliga a muchos de ellos en forma a lo mejor truculenta a entregar tierra, arrendar tierras porque no tienen cómo pasar adelante, porque yo no me imagino, cuando yo, por ejemplo, voy a un banco a pedir un crédito para poder echar a andar un negocio aquí en Arica, lo primero que me pide el banco son garantías. Y si la tierra no está para poder, ¿no es cierto?, ser enajenada, no puede ser vendida, no puede ser hipotecada, la verdad es que no hay ninguna posibilidad de obtener créditos. Entonces no sé cómo la comunidad, ¿no es cierto?, indígena puede salir adelante. Yo no lo imagino. Entonces, de verdad que esto es como el compra, te vendo el pato y te compro el pato, y la verdad que nunca, yo no sé qué pasa con las personas que venden los terrenos y que no les pasa absolutamente nada, el mapuche que vende su terreno. Segunda pregunta que me hago yo, si yo, por ejemplo, soy descendiente de mapuche y tengo parte en esta tierra y yo me quiero ir, ¿tengo algún derecho? ¿Alguien me da una parte, un dinero para que yo me quiero ir, ¿no es cierto?, a cualquier parte del mundo, a cualquier otra ciudad, me quiero ir, ¿no es cierto?, de aquí, de esta tierra, o eso simplemente queda prácticamente perdido y no tiene ningún derecho a nada? Entonces la verdad es que, por lo menos a mí me cuesta entender la figura, porque qué más feliz estaría yo que la comunidad de mapuches, ¿cierto?, tengan acceso a los créditos, acceso a todo, a poder producir su tierra. La verdad que yo no los conozco, no he estado nunca con este grupo humano así directamente, no los puedo entender. Yo sé que la gente aquí del interior tiene también territorios, porque cuando Chile llegó aquí al norte, ¿no es cierto?, a estas comunidades les entregó sus derechos y la verdad que están tan lejos y no son tierras productivas, entre comillas, porque no tienen condiciones. Entonces también tengo un hecho aislado del pensamiento. Pero a los profesionales que nos están exponiendo, y me alegra la explicación bastante clara, es cómo podemos ayudar si nosotros mismos le colocamos, ellos mismos se colocan cortapisas. No pueden hacer absolutamente nada con la tierra. La señora Nancy Yáñez, por su intermedio presidenta, acaba de decirme, este señor le entregó 100.000 pesos, pero no sé 100.000 pesos de qué tiempo. O estaba tan necesitado que al final recibió los 100.000 pesos, porque es un fraude gigantesco, o sea, un engaño absoluto. Pero entonces la pregunta que debemos hacer nosotros como parlamentarios es cómo los ayudamos de verdad. ¿Cómo concentramos? Porque yo tengo entendido que mucho tiempo se le ha entregado tierra. Me acuerdo que el presidente Pinochet incluso, creo que fue nombrado hasta Lonco en un momento determinado, que le entregó tierra, pero no sé cómo lo hizo, para poder, ¿no es cierto?, dejar contento a ese grupo humano. Pero con el tiempo se van perdiendo las potestades, ¿no es cierto?, y se va relajando todo el mundo. Y yo tampoco entiendo cómo un civil, un chileno, como le llaman, ¿no es cierto?, en esos lados, puede comprarlo. ¿Cómo se puede atrever a comprar? Si al final, ¿no es cierto?, no tiene nada, absolutamente nada, y no puede hacer inversiones, o las inversiones son tan precarias que está siempre pensando que me la van a quitar. Entonces es un círculo que no es virtuoso. Entonces yo creo, más allá de esta explicación así imprescriptible, ¿no?, ¿cómo ayudamos para que esto de verdad tenga posibilidades? Porque si no se puede vender, no se puede enajenar, no se puede hipotecar, ¿quién le va a prestar plata? Salvo que el Estado, ¿no es cierto?, le otorgue a través de los organismos que tiene, Miniagri o lo que sea, le entregue los fondos para que, bueno, de subsistencia. Y a lo mejor eso es lo que creen y eso es lo que yo no me hago la idea, cómo piensan, ¿no es cierto?, ellos en esos lugares. Porque a lo mejor es subsistir, es guardar la tradición. Y punto, y no queremos más. La verdad que no lo sé. Por eso que yo digo, escuchando durante tantos años, tanto tiempo los problemas, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Si la tierra es solamente para ellos, ¿cómo se traspasa la tierra de padre e hijo? O si son comunitarios, ¿no es cierto? ¿Cómo
cómo saca cada uno su parte, la verdad que no lo puedo entender. Entonces, más allá me preocupa es cómo los ayudamos para que esto de verdad sea un círculo virtuoso, para que ellos puedan salir adelante, para que puedan, ¿no es cierto?, mejorar sus condiciones, su estándar de vida. O a lo mejor yo con mi cultura, por decir una figura, creo que lo que yo creo es lo mejor, y a lo mejor ellos están contentos con lo que tienen, no lo sé. Pero eso yo he pedido a los profesionales, a los que están más cercanos, ¿cómo podemos ayudar? Ese es ¿cómo se llama? Mi calma. Eso es más que nada un concepto. ¿Cómo lo podemos ayudar, ¿no es cierto?, para que mejoremos las condiciones. Esa es la figura. Le agradezco, don Hernán, con respecto a los invitados del diputado Sangüesa. Lo veremos en una sesión siguiente. ¿Hay algún otro diputado o diputada que esté solicitando la palabra? El diputado señor Chalper. Ya, diputado Diego Chalper. Gracias, presidenta. Bueno, saludar por supuesto a la profesora Yáñez, al investigador Mesa. Yo, bueno, obviamente una opinión muy preliminar porque hay que revisar los documentos. Me imagino que Matías también nos hará llegar un documento que pormenoriza su exposición. Yo la verdad que creo que el punto medular de esto, y no sé si lo incorpora el informe de Matías, no sé si lo puedo tutear, al señor Mesa, es toda esta discusión de fondo, si esto es un estatuto personal o es un estatuto material, porque en definitiva eso marca completamente la diferencia si estamos en presencia de una prescripción extintiva o una prescripción adquisitiva, que es todo el punto al final. Entonces yo no sé si usted, Matías, incorporó eso, me encantaría saber cuál ha sido la evolución de la discusión. Entiendo que hay buenos argumentos para ambos puntos, y me encantaría que usted nos pudiera detallar más de eso. Ahora, respecto de la imprescriptibilidad, si entiendo bien, aquí lo que se pretende es, digámoslo así, no extinguir por prescripción la acción de nulidad respecto del título que motiva el modo de adquirir un dominio en virtud del cual se adquiere la tierra, ¿no? Ya. Entonces, hasta donde yo, más o menos, ¿no? Hasta donde yo entiendo, eso daría pie, perdónenme los que no son abogados, pero eso daría pie, de acuerdo al artículo 704, numeral tercero, una posesión irregular del predio. Y por lo tanto, yo no sé cómo está contemplado el que al ser esta persona poseedora irregular, por la vía del cúmulo de posesiones, no pudiera de todas maneras hacerse propietario por la vía de una prescripción adquisitiva. ¿Te fijas? Porque ahí está toda la discusión de si el poseedor irregular. Entonces, ahí vamos a tener un campo de conversación. Puedo estar, obviamente, desempolvando mis acuerdos del Código Civil, pero ahí tenemos toda una discusión, porque objetar el título y de esa manera dejar sin efecto el modo de adquirir, por decirlo así, porque no sé, usted sabe que el sistema nuestro, Matías, es dual, entonces nosotros no tenemos la posesión no permite ser acreedor, sino que permite ser solamente mero tenedor con una expectativa de dominio. Entonces, obviamente ahí vamos a tener un problema. Después un poco lo que decía Nino, que yo creo que en algún sentido hay que escucharlo con mucha atención, que es que cuál es la certeza jurídica que tiene usted sobre la propiedad sobre el predio, y eso obviamente se entiende en un sinfín de cosas. ¿Ah? Entonces yo creo que también a mí me hace mucho ruido una imprescriptibilidad. Y después, bueno, hay otras cosas más puntuales, esto de poder aplicar por analogía la prescripción extintiva a la prescripción adquisitiva, yo considero que eso es súper discutible, porque además la prescripción es de derecho estricto. Y me pareció muy interesante lo que usted decía al final respecto de por qué esta norma se ubica en el contexto de la regulación de la nulidad absoluta. Y me parece curioso por dos razones. Uno, porque esto debe ser una excepción de la prescripción, o sea, debe estar en el título quizás de la prescripción. Y lo otro, yo quiero entender bien por qué estimarían algunos que aquí hay un vicio de nulidad absoluta y no un vicio de nulidad relativa. Y ahí volvemos a la discusión de si esto es un problema del estatuto personal o del estatuto material o real. ¿Ah? Porque efectivamente si hay un vicio de nulidad relativa, es muy distinta la situación a tener en presencia de un vicio de nulidad absoluta. Entonces, en el fondo, yo tiro estas cosas que preliminarmente logro desentrañar de las exposiciones a la espera de poder revisar más en detalle los documentos. Pero sin duda que es un proyecto que hay que mirar con mucha atención porque creo que puede tener tremenda implicancia, porque al final, a ver, para cerrar, sin ánimo de permitirme... Pero la prescripción lo que busca es consolidar las relaciones jurídicas. Ese es el motivo último de la estructura de la prescripción. Consolidar las relaciones jurídicas para poder tener cierta certeza y de esa manera disminuir los riesgos de las transacciones interpersonales. Entonces, cuando usted me dice imprescriptibilidad,
evidentemente tenemos una dimensión que puede ser. Eso, presidente, gracias por su atención. Gracias. Don Hernán, voy a solicitar extender por 10 minutos solamente para que puedan responder, por favor. Sí, presidenta, porque después hay sesión sala. Solicita Para el la acuerdo, respuesta. presidenta. Sí, El acuerdo de la comisión para extenderlo por los 10 minutos. para responder. Ya. No habría votación en contrario, no. El diputado señor Crispi está de acuerdo, el diputado señor Urruti Coechea me está indicando que no está oponiendo el diputado señor Urruti Coechea. Ya. Para extender Entonces, alcanzamos, no sé quién contesta en 3 minutos para poder cerrar después. Si me permite, yo quiero contestar solo Ya. en 1 minuto para que efectivamente también Matías tenga oportunidad de contestar. Yo haría un llamado básicamente, como bien señalaba el diputado, hay que entender que estamos hablando de una cultura distinta, hay que entender que estamos hablando de una cosmovisión distinta y hay que entender que que en realidad uno no sabe cómo desde una posición cultural distinta uno puede tener problemas de comprensión de cuáles son las especificidades de la cultura indígena para entender su relación con la tierra y la importancia que le asigna a la tierra, en particular cuando nosotros vemos en la tierra un bien estratégico para el desarrollo económico, ¿no? O sea, no conozco ni una comunidad indígena que en definitiva priorice la estrategia económica fundada en la enajenación de sus tierras como base de su subsistencia. Eso en general es tan claro que si uno revisa todas las estrategias políticas, las demandas políticas de los pueblos indígenas, sus reclamaciones en tribunales nacionales y en tribunales internacionales, lo que está detrás de sus reclamaciones es precisamente que las tierras sean en definitiva cauteladas y que no se les impongan marcos legales que en definitiva promuevan el uso económico de las tierras. Así ha sido a lo largo de la historia con el territorio mapuche, pero también ha sido con los otros pueblos indígenas, como usted bien señala, en el caso también del norte del país, ninguna de las comunidades indígenas tienen dentro de sus estrategias económicas la venta de los territorios comunitarios. Los territorios comunitarios, aun cuando mucha de su estrategia económica están en las zonas urbanas, las tierras se mantienen, que son propias de la cultura. Ahora, yo creo que tenemos una oportunidad única, diputado, de tener un diálogo intercultural en donde no sea ni usted ni yo quienes tengamos que en definitiva tomar, hacer a lo mejor una discusión de la que a lo mejor los dos somos poco conocedores, sino que creo que es el momento en que efectivamente en estas deliberaciones puedan participar los pueblos indígenas. Nosotros tenemos a la presidenta aquí de la comisión que evidentemente puede dar cabal cuenta de ello y por esa razón también es que ha presentado en definitiva este proyecto. Bien, muchas gracias. Nos quedan nada más que, no sé si don Matías podrá hacerlo en un breve minuto. O le invitaremos en la sesión siguiente. Como usted estime, puedo avanzar por lo menos en la respuesta de algunas de las inquietudes de los parlamentarios. Bueno, respecto a lo que planteaba el diputado Bartolu, señalar que es necesario recordar que se trata de un submercado de tierras. O sea, no es que no puedan grabarse, no puedan enajenarse, todas esas prohibiciones son en relación a terceros ajenos a lo que la ley indígena llama etnias. Ahora, efectivamente hay un problema porque es un mercado del punto de vista financiero, por ponerlo así, muy pobre, ¿no? Es un mercado muy pobre y uno podría decir que un altísimo porcentaje de las transacciones al interior de ese mercado son subsidiadas en un 100% por el Estado, ¿no? A través del Fondo de Tierras Indígenas, ¿no? Que tiene dinero explícitamente para adquirir tierras y para subsidiar compras de tierra, ¿no? Aunque en general esas se utilizan para comprar tierras no indígenas, pero no hay ninguna prohibición para hacerlo
en compra de tierras indígenas. Eso, respecto a lo primero, también la Ley de Desarrollo Indígena establece un fondo de desarrollo indígena, ¿no? Que está orientado también a financiar proyectos de desarrollo, etcétera, un poco haciéndose cargo de esto que usted señala, del efecto que tiene el acceso al crédito en el mercado de capitales privados, ¿no? Señalar ahí un pequeño detalle, que hay un artículo del año 99 que está citado ahí en los documentos que le mandamos, que da cuenta de que el Banco de Estado sí ha otorgado créditos contra hipotecas grabadas de tierra indígena con autorización de CONADI, ¿no? Por supuesto que después los postores en un eventual remate van a tener que ser todos de la misma etnia, ¿no? No podría ir un tercero y por eso le digo yo que es un mercado empobrecido, ¿no? Respecto a las inquietudes que plantea el diputado Scharpen, muy brevemente, el problema de la posesión irregular queda salvado por disposición expresa de la propia ley, porque la ley prohíbe explícitamente la adquisición por prescripción, ¿no? Entonces, no se genera el problema de una posesión irregular que termine en una adquisición por prescripción. Sobre la cuestión del estatuto real, estatuto personal, efectivamente, nosotros envié yo la semana pasada un informe que se llama Estatuto Jurídico de las Tierras Mapuche en Chile, análisis legal, que fue elaborado a petición de la Comisión Investigadora de Compra de Tierras, ¿no? En el sur de Chile, de finales del año pasado, donde ahondamos en la cuestión de estas dos interpretaciones en pugna acerca del carácter real o el carácter personal del estatuto consagrado en la Ley de Desarrollo Indígena. Respecto, efectivamente, también en el documento el documento que hicimos para esta sesión, que también lo enviamos, o sea, son dos documentos distintos, diputado, para mayor claridad. Uno respecto al estatuto de las tierras mapuche y otro específicamente analizando este proyecto. En ese segundo, damos cuenta efectivamente de que hay toda una discusión sobre si es nulidad absoluta o nulidad relativa, ¿no? Pero el problema también está zanjado porque la propia ley establece en forma explícita que es nulidad absoluta, ¿no? El artículo 13 dice nulidad absoluta. Y respecto a si es aplicable o no aplicable el Código Civil a estas relaciones, es por cierto discutible, ¿no? Y eso lo enfatizamos en la presentación y también está en el informe. Y en general la primera respuesta es que es aplicable el Código Civil, ¿no? Por esta idea de la supletoriedad de las normas del Código Civil respecto de las reglas, de los códigos especiales o de las leyes especiales. Ahora, hay una parte de la doctrina que sostiene la idea de que las legislaciones especiales que tienen una lógica interna particular no tendrían como norma supletoria el Código Civil, pero eso es una interpretación posible, ¿no? Tal como señala el diputado Scharpen. Respecto al problema sobre la certeza de la propiedad, efectivamente hay un problema sobre la certeza de la propiedad, particularmente con esta situación de que tenemos por un lado la imposibilidad de prescribir por la vía de la prescripción, la imposibilidad de adquirir por la vía de la prescripción, que es el mecanismo de clausura que tiene el ordenamiento jurídico civil, no es aplicable respecto de estos contratos, ¿no? Sobre tierra indígena. Pero, por otro lado, esta ruptura que se genera al hacer prescribir la acción, ¿no? Entonces, eso provoca efectivamente... eso es lo que podría responder rápidamente, presidente. Muchas gracias, don Matías. Muchas gracias a la señora Nancy Yáñez por habernos expuesto hoy día tan claramente, por haberse dado cumplimiento al objeto de la sesión. Se levanta. Presidenta, si me permite una ¿Sí? información que pidieron los diputados. Efectivamente, el diputado Sangüesa envió 3 nombres a la comisión para ser invitados posteriormente. Los académicos, don Mario Correa, don Claudio Verdugo y don Jaime Alcalde. Y respecto de los documentos preparados por don Matías Mesa, esos fueron enviados oportunamente a todos los miembros de la comisión. Eso es todo. Ya. Muchas gracias. Les agradezco a todos por participar.